Bueno, compañeros, estamos aquí reunidos en este día para hablar sobre el libro de la autora Julia Cristóbal del lenguaje desconocido. Entonces vamos a proceder primero con la explicación de lo que ustedes pudieron entender del texto. Bueno, buenas tardes, compañeros. Bueno, lo que yo puedo entender de esta lectura es que nos habla sobre el lenguaje, que esto no es solamente hablar o escribir, sino que esto es mucho más, Em, ya que esto es un objeto que nos ayuda a comprender cómo pensamos y vivimos. Pues yo pude leer lo que es en la primera parte de este libro, que nos explica que dependiendo de la época, el lenguaje ya se ha visto de diferentes maneras. En la época cristiana, esto se veía como algo teológico, mientras que en el siglo XIX, esto ya se hablaba como una evolución con la historia. Y pues ya en esta época, nosotros lo vemos como un sistema de reglas propias. Bueno, eso es lo que yo pude entender de lo que es el texto. Ante yo lo que puedo comprender del texto es que el lenguaje es algo desconocido, que es algo enigmático, que es algo complejo que necesita estudiarlo científicamente. Eso es sobre el capítulo, del primer capítulo. Y me puse a investigar qué es enigmático. Y es algo misterioso, difícil de comprender o que guarda un secreto. Bueno, compañeros, desde mi punto de vista, en resumen, el libro es muy interesante ya que nos está hablando de un código lingüístico que, que muy aparte de que sea un código, enfrasca en lo que es en el lenguaje, en la lengua, en el habla y en el discurso, como nos indica en el primer capítulo. En las primeras páginas, Cristóbal nos indica que el lenguaje ha tenido cambios a transcurso del tiempo, o sea, que ha ido evolucionando, no ha sido solamente constante, sino que de a poco, de acuerdo a cada ciclo, se va desarrollando diferentemente. El lenguaje realmente es, creo, un punto clave como personas que nosotros tenemos, porque si no existiera el lenguaje y nosotros solamente naciéramos, no hubiéramos la forma de cómo comunicarnos. Yo creo que el lenguaje es muy indispensable en nuestra vida, esencial, porque nos ayuda a, ¿cómo es a comprendernos, a expresarnos, porque eso es lo que yo entiendo del lenguaje. Más allá que sea la manera de cómo tengamos, porque también nos indica que en el lenguaje está la lengua, que ya sabemos que el lenguaje es una forma, se podría decir, natural que nosotros adquirimos para poder comunicarnos. Ya, la lengua es tradicionalmente, por ejemplo, sabemos que hay distintos lenguajes, lenguas aquí en nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, el quichua, no sé cuál es el otro que usan allá en la Amazonía, el de nosotros que es literalmente el español. Entonces, esas lenguas diferentes que tenemos dentro de nuestro país, eh, muchos nos conocemos, entonces, pero es una forma de cómo cada uno, o cada su región o cada etnia tiene su forma de cómo se comunica. Esa es una lengua, o sea, la lengua depende del lugar donde tú estés, ¿ya? Y dice que el habla es lo que estamos haciendo ahora. Nos estamos
estamos hablando, estamos dialogando, ya es una forma de cómo cada uno se comunica. Por ejemplo, yo les estoy comunicando lo que yo entendí del texto, ustedes también lo están haciendo. Eso es el habla, la comunicación, el comunicarnos entre el uno, en la forma de cómo decir lo que estamos sintiendo. Ahora dice el discurso. El discurso es, por ejemplo, cuando uno hace una oratoria de un libro o cuando uno va a hablar de un tema en específico, que uno se para directamente en un escenario o en un teatro, o uno hace una exposición o hace una oratoria, como le acabo de decir, que es de un libro. Ese es un discurso. Ya, un discurso pleno que nosotros sabemos del tema referente que hemos investigado, hemos analizado y por eso lo hacemos. Eso es lo que tiene que, referente al primer punto que es importante. Dice que el lenguaje no es solamente la forma de cómo nos expresamos, también tiene mucho que ver en el pensamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros no tuviéramos un pensamiento, el pensamiento no nos indica qué podemos decir en el momento. Por ejemplo, yo puedo estar pensando ahorita del texto, ¿verdad? Del texto, aparte de ser complejo, también hay puntos muy importantes, o sea, que no nos podemos ir más allá. Estamos hablando literalmente solo del lenguaje en específico, de la lengua, de lo que nos quiere decir, como le digo, del habla. O sea, tienen un conjunto, todo esto viene por un conjunto, pero literalmente desciende del lenguaje, que dicen que es un código. Creo que cada uno tiene su propio código. Aparte de que nos expresamos hablando, también nos podemos expresar por medio de gesto, porque recuerde que los gestos también hablan, ¿ya? Nosotros podemos estar callados, pero nosotros emitimos un gesto quizás de enojo. O sea, ustedes ya saben que por el gesto que yo ya estoy emanando, ustedes ya dicen, no, la comida está molesta. O un gesto de preocupación, un gesto de tristeza, o sea, creo que habla. Por ejemplo, estuve también viendo que eh, no solamente nosotros como seres humanos hablamos mediante cómo nos expresamos por medio de gestos, sino que cada cosa tiene su manera de cómo habla. Por ejemplo, un ejemplo en el arte. A veces, aunque parece así mismo complejo, porque a veces uno dice, ve un artista, por ejemplo, Da Vinci cuando nos presentó a Mona Lisa, cuando nos presentó. O sea, nosotros no entendíamos realmente qué nos quería decir la pintura, ¿verdad? Porque no sabíamos el contexto, o sea, no habíamos investigado quizás realmente por qué Da Vinci había pintado a Mona Lisa y realmente cuál era eso de que él nos quería plasmar, o sea, el plantar a Mona Lisa en esa pintura él lo hacía de la manera de que nosotros entendiéramos que tenía un significado, que la pintura hablaba, nos transmitía algo y que nosotros teníamos que entender, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, en general el fútbol. ¿Qué sentimos cuando un jugador hace un gol? Todos nos sentimos emocionados, nos sentimos felices, alegres. O sea, nosotros sabemos el significado de un gol. Pero dentro del fútbol, los jugadores tienen también una forma de lenguaje aparte, tienen sus propios códigos. Por ejemplo, existen las reglas, ellos tienen reglas, ya saben qué significa, qué es una tarjeta amarilla, qué es si se adelantan, qué es un penal. Entonces, pero todo aparte de esas reglas, de todo lo que veo, o sea, todo lo que se transmite y se habla, viene al mismo punto en- el juzgar fútbol, que es una pasión que tiene un jugador, y al meter un gol, y que nosotros como expectativos, porque recuerden que hay un destinatario, un mensaje, como dice, un emisor, un destinatario, este, perdón, un emisor, el mensaje y el receptor, que somos nosotros. El emisor serían las personas que están jugando. El mensaje, el fútbol. Y el receptor, nosotros que sentimos esa alegría cuando alguien mete un gol. No sé si ustedes me puedan comprender, pero hoy un ejemplo que pude hallar como para poder entender el texto que, que yo repito, que es un poco complejo, es, es nada más que nuestra vida.
nuestra vida diaria, o sea, nuestra forma de cómo somos como seres humanos. Aunque cada ser humano es diferente, tiene lo mismo en común. Desarrollamos un lenguaje, que es lo que nos hace ser personas, ¿ya? Aunque cada uno tenga una lengua diferente, pero compartimos el mismo lenguaje. Es lo que yo pude comprender del texto, chicos. No sé qué más tengan que ustedes decir, porque ya tres hemos podido intervenir con lo que entendimos del texto. Entonces quiero escuchar al resto de las compañeras que entendieron también de este texto. A ver, yo entendí que, o sea, por Claro, medio del esto lenguaje fueron, fueron saliendo así como los mitos, las creencias y la filosofía, o sea, por medio que, o sea, antes de que existiera eso de los mitos y las creencias, el lenguaje ya existía más antes que eso. Sí, también que, o sea, fue su primera aparición así, como por decir, su publicación así ya de un autor y eso fue en 1833. También ahí medio leí que el lenguaje tiene que ver con la democracia y también un poco de comunicación. Y ya no sé. Bueno, el texto aborda lo que es sobre la importancia del lenguaje como objetivo científico, ya que el lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino también es la base del pensamiento de la vida social, ya que varias personas, como dijo mis compañeras, que varias personas se comunican a través de discursos, habla, gestos y entre otros. Como dijo la compañera, que el habla ya había existido hace varios años, o sea, el habla es la base principal del ser humano, ya que a través, como dijo nuestras compañeras, que se comunican, es nuestro medio de comunicación del día a día. Bueno, entonces ustedes entendieron y se entiende que dice que el lenguaje ya se conocía desde hace mucho tiempo, o sea, es lo que acabamos de decir, ciertas compañeras. O sea, es la base del ser humano. O sea, vuelvo y repito, nosotros nacimos con eso ya, con el lenguaje. O sea, si no hubiésemos nacido, no nos hubiésemos expresado, no existiera el lenguaje, no hubiera una forma de cómo nosotros desenvolvernos o de que otra persona nos pueda entender, ¿verdad? Entonces, el lenguaje es clave para el ser humano. Es importante para nosotros como seres humanos que haya existido, que exista actualmente, porque el lenguaje empezó quizás de una manera diferente. O sea, aquí viene el tema otra vez de la lengua. O sea, antes hablaban diferente, ¿ya? ¿Cómo se comunicaban? Aparte de que había ya el habla, de que se comunicaban entre el uno y el otro, también había una forma muy peculiar. Por ejemplo, en la historia antigua, había unas siglas, unas letras que nosotros actualmente no comprendemos y no entendemos, pero es esa forma que ellos tenían antiguamente y plasmada lo que ellos tenían, se entendían, se comprendían, o sea, vamos más allá que en la forma de cómo ellos se podían comunicar por medio de esas letras, siglas que se le llaman ahora jeroglíficos, que se llaman ahora, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Entonces, lo hacían porque, ¿dónde plasmaban lo que a veces ellos querían comunicar? A veces en una piedra. Antiguamente en las cuevas que ellos vivían, o en esos lugares, ellos dejaban todo plasmado por dibujos, por siglas, por jeroglíficos, que solo ellos sabían. Porque actualmente los científicos tratan de descubrirlo, todavía siguen estudiando, por eso dice que estudian el lenguaje, porque el lenguaje
tuvo diversas formas al transcurso del tiempo, diferentes maneras de que en cada tiempo, en cada época, se desenvolvía diferente. Pero viene al mismo punto, era un lenguaje, ¿ya? Es lo que yo entiendo y sigo entendiendo. O sea, aparte de que científicamente o por estudio, porque dice que es sistemático, hablan de, ajá, sistemático, entonces, que ahora actualmente para el lenguaje existen reglas como la lengua española, nosotros ahora literalmente nos exige que tenemos que cumplir con cada regla, con las faltas ortográficas, con la buena escritura, con la buena manera de cómo pronunciamos las palabras, ¿verdad? Así mismo hubo en su tiempo. Entonces, vuelvo y repito, el lenguaje eh, ha sido importante del ser humano, la base, como ustedes indican, esencial de un ser humano, de todos. Sin el lenguaje, yo creo que esta sociedad actualmente no existiera. O no sé, ¿no? Realmente, yo opino que si no hubiese existido el lenguaje, me pongo a pensar, ¿cómo nos hubiésemos comunicado? No estuviéramos comunicándonos O ahorita. sea, claro, ¿cómo actualmente tuviéramos Como, esa manera de que hablar, dialogar? Porque lo que ahora estamos haciendo es hablando, dialogando, ¿ya? Que tenemos un fin, una lengua que todos aquí conocemos que es el español, ¿ya? Muy aparte, como ya indiqué, que aquí en todo el país o en todo el mundo tienen diferentes lenguas. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿no? Imagínense cómo ha evolucionado nuestra vida, cómo ha evolucionado este tema común que es importante para nosotros como seres humanos, que aún sigue evolucionando, porque veo que en esa lectura que tiene Julia Cristóbal dice que sigue evolucionando, o sea, avanza. Creo que es normal, porque así como avanza la tecnología, nosotros como seres humanos también tenemos que avanzar, no nos podemos quedar estancados. Yo creo eso. O sea, sería algo erróneo que solamente la tecnología avance y nosotros quedáramos como seres, supuestamente nosotros, los seres humanos, poseemos una inteligencia. Y esa inteligencia también nos tiene que dar para nosotros poder salir adelante, pues chicos. ¿No creen? O sea, no solamente la inteligencia artificial que fue creada por nosotros los seres humanos pueda ir más allá y nosotros quedar acá, pues. O sea, debemos seguir avanzando a la par. ¿No les parece, chicos? Entonces, vuelvo y repito, opino que el lenguaje es importante en nuestra vida, es esencial en nuestra vida y que no solamente se va a quedar estancado, sino que va a seguir evolucionando. em, Está más allá de nosotros como sociedad, como comunidad, que vayamos ejerciendo, vayamos empleando, vayamos avanzando también progresivamente, usando bien el lenguaje. Porque recuerden que el lenguaje, aparte de que es una forma de cómo nosotros compartimos en sociedad, también nos ayuda, en el tema ahorita universitario. O sea, imagínense, es un tema muy importante conocer. Yo desconocía ciertas cosas. Yo siempre he dicho, es muy bueno aprender día a día, ¿saben? Es muy bueno a veces adquirir conocimientos que uno ni por aquí por la mente se nos pasaba que existía Yo no sabía que existían tantos libros que pudieran decir que del tema esto, del tema lo otro, del tema lo otro. O sea, hay infinidades de libros. Si uno ve, muchos, por muchos autores que ya han estado aquí en esta vida, ahorita ya. Y nuevos autores que siguen desarrollándose sus libros, siguen empleando. Entonces, eso. Entonces, yo digo que debemos en la manera de que estamos ahorita en la universidad, emplearlos, o sea, tratar de hacer un conjunto de lo que estamos hablando. La comunicación, por eso es bueno, ¿no, verdad? La comunicación, que no debe de dejar de solamente comunicarnos. Ahora que tenemos la comunicación por redes sociales, que literalmente nosotros en la actualidad vemos que esa es la única herramienta de cómo comunicarnos. Yo creo que no debe de ser así, porque la primera herramienta que no debe eh, disolverse es
el diálogo, que nosotros nos veamos, podamos transmitirnos lo que pensamos, lo que analizamos. Porque ¿qué pasa solamente estar bajo un WhatsApp o un Facebook, solamente escribiendo si no nos estamos viendo, no estamos interpretándonos? Recuerden que nuestro rostro también comunica, ya, no Sí, solamente por medio de palabras, compañero. Yo creo que esto es lo que nos quiere decir este tema muy importante, o sea, nuestro propio código que nosotros tenemos como cada persona, el de cómo lo queremos realizar, cómo tener el código lingüístico, ¿verdad? Entonces, es lo que yo opino, compañeros. Discúlpenme por ser muy extensa, ahora les toca su parte para ver. Díganme, ¿qué piensan? O sea, es importante lo que ustedes piensan, creen, qué opinan sobre esto, sobre este tema tan importante. yo creo que el lenguaje es un sistema social que estructura cómo pensamos y cómo vivimos en comunidad. Porque, porque como vivimos en comunidad para poder comunicarnos como siempre, o sea, en la comunidad que yo vivo, no. Yo vengo de, digamos, de otra zona del Amazonas, yo vengo. Yo sé que pero desde ahí nos comunicamos por medio de sonidos, así, sonidos que hacen animales de así, perros, gatos. Allá se comunican así porque es como es algo que no llega a la comunicación allá, no, es su forma de comunicar. Y digo que en otros lados tampoco la comunicación tampoco no está actualizada así como nosotros, no está tan actualizado como, como en África también, que no saben comunicar bien, pero tienen una comunicación rara, pero se pueden comunicar bien, pero no es tan extensa como la de nosotros, que nos podemos comunicar como sea, como por medio de teléfono, por medio de tecnología, sí, por cualquier cosa. Yo creo que igual la tecnología también ha avanzado también con la comunicación. Mire que es muy cierto lo que usted dice, compañero Elvis. En África, quizás porque es un país bajo de recursos, se podría decir, ¿no? ¿Verdad? No tienen esa tecnología y no tienen eso que nosotros tenemos acá en nuestro país. Ya, todavía aún están un poco estancados, pero yo creo que no es por ellos como sociedad, como personas, sino la persona que lo gobierna, porque recuerden que la persona que siempre nos gobierna, nuestro presidente o las personas que nos gobiernan dentro de nuestros países, son los que hacen que nuestro país prospere. Si ellos se embolsican la plata para ellos, o sea, el país va quedando lo mismo. O sea, ¿de qué sirve que tengan un gobernante si el país no tiene evolución, no tiene cambio? Siguen estancados. Es una pena realmente lo que pasa en África, especialmente en los niños, que en su mayoría no tienen un nivel de estudio. Es lamentable lo que sucede allá. Por eso las Organizaciones Unidas, la UNICEF, la ONU, tratan de trabajar más allá, pero desde mi punto de vista yo no he visto cambios. O sea, quizás, Y también yo creo que se le va a hacer difícil adaptarse hasta ahora a la tecnología porque igual allá está demasiado a la antigua porque no ha surgido como la tecnología allí donde están asentados, porque son comunidades por parte de africanos, porque ahí en África también existe la ciudad, que eso sí están adaptados bien a la tecnología, a la comunicación, de expresarse por expresar por otro lado del mundo, donde ya piden ayuda para ayudar a la comunidad, o sea, son pequeñas comunidades que no se pueden comunicarse entre sí, entre la comunidad de la ciudad y la comunidad que está pequeñas comunidades que no se pueden comunicar. ah, mire que usted también dijo algo importante sobre los sonidos.
Los sonidos también es una manera importante de cómo se comunica. Aquí todavía, que es verdad, aquí en Ecuador, en la Amazonía, es verdad, todavía. O sea, usan esos acordeones, los cuernos unos tipos de cuernos. Son unas herramientas que ellos mismos crean, pero hacen producir un sonido que ustedes saben que por ese sonido les está comunicando algo. Ustedes ya lo conocen. O sea, ya en esa área saben qué significa un sonido. Entonces nosotros vamos allí, imagínense. Nosotros no sabemos qué significará un sonido. O sea, nosotros no vamos a quedar así. O sea, por eso es que cada sociedad, cada lugar tiene su forma natural, porque tampoco no nos podemos negar. Es una forma natural que nosotros tenemos como seres humanos de cómo podamos comunicar, o sea, cómo poder tener el lenguaje en cada región, en cada país, en cada lugar del mundo. Eso, ¿qué opinan el resto de compañeros? Bueno, yo también creo que es algo muy importante, porque aparte de los sonidos, como ustedes ya lo explicaron, es importante tener un diálogo, porque, por ejemplo, en una comunidad, si la comunidad es muy unida y se logra comunicarse correctamente, obviamente, por ejemplo, acá en mi barrio, por acá, si sucede algo, literalmente todos los del barrio salen. Y si es de apoyar, y si es de dar una mano, uno se la da. Pero esto viene por la comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante porque esto nos ayuda pues a no solo a comprender, no solo a entender, nos ayuda pues a todo esto de lo personal también, nos ayuda mucho porque tenemos, como usted lo dice, la regla de cómo escribir bien, la manera correcta de hablar. Entonces yo creo que es muy importante para nosotros los humanos porque nos comunicamos tras esto. ¿Qué opina el resto de compañeros, por favor? Eh, que, como ustedes acaban de decir, que el diálogo es muy importante, aunque hay algunas personas que se comunican, pero se comunican de una forma mm, que ellos entienden, como ustedes dijeron. Por acá donde yo vivo, sí, hay personas que se comunican, como te dijeron, es muy fundamental escribir bien, hablar bien, aunque por acá hablan de una manera media rara, pero igual se entiende, se comunican, como dijo nuestra compañera, que a veces que salen por acá, hay algún problema, hay alguna situación muy mala, y varias personas, como dijo la compañera, que se reúnen y ayudan mutuamente. O sea, el diálogo, el lenguaje. Y sí, el diálogo y el lenguaje, como ustedes dicen, es muy fundamental en tema de la vida social, que mm, O sea, yo también de ahí que he escuchado intervenciones de entre todos nosotros, o sea, como, o sea, el español que nosotros hablamos es muy diferente al español que se habla en España, o sea, que bien se sabe que aquí fuimos, ¿cómo se dice? Conquistados por los españoles y, o sea, el español de nosotros es muy diferente, o sea, ya sea por el sonido, como dice este compañero, o sea, el sonido, o sea, en España tiene un acento como, no sé, medio raro, o sea, hablamos, se entiende, o sea, usamos casi las mismas palabras, pero acá es otro acento y allá otro. O sea, por ejemplo, en Brasil también es uno casi igual, pero cambian algunas letras y así la pronunciación también. Y también, o sea, mire, en inglés hay muchas palabras que solo ¿cómo podría decir? O sea, como la palabra comer. O sea, aquí nosotros decimos yo como, tú comes, ellos comen. O sea, usamos algunas conjugaciones, pero allá solo usan uno. O sea, no sé hablar inglés, perdón.
Pero, o sea, sí vi un video que usan solo como una palabra y ahí no es como que, como nosotros que decimos yo, tú, él, cambio, allá es como, nomás usan uno, pero no sé cómo explicarlo porque no sé inglés. O sea, sé poquito, pero no sé cómo explicar. Sí, es verdad, ¿no? Entonces, más allá de lo que ya hemos podido opinar, expresarnos, ¿qué nos quiere decir el lenguaje? Que es, aparte de que puede ser una práctica cotidiana de nuestro día a día, creo que eh, gracias al lenguaje nosotros hemos podido desenvolvernos. Gracias al lenguaje nosotros pudimos aprender a escribir, a hablar, a, a crear nuestro propio gesto, que eso también es una forma de cómo hablar. Yo creo que agradezco, sí, a la persona que haya creó el lenguaje, porque es muy indispensable para nosotros. Entonces, yo, desde mi punto de vista, como les he dicho, me interesa mucho el tema. Si quisiera seguirlo aprendiendo, aunque es un poco complejo, ¿saben? Los autores de estos libros que hemos leído siempre tienen su forma de cómo ellos se expresan en el libro. O sea, nosotros tenemos que buscarle la manera como para poder entender, porque a mí se me complica, pero leyendo tras leyendo, creo que nosotros vamos Sí, analizando, así que vas buscando palabras que no entiendes y ahí así poco a poco vas entendiendo lo que el autor quiere expresar en el texto, en el diálogo, porque de eso se trata, pues investigar. ujú, así es, compañeros, de eso se trata, creo de ir aparte de leer el texto, de investigar alguna palabra nueva que desconozcamos, porque yo hay ciertas palabras que yo no conocía, al igual que usted, como Elvis, también trato de siempre andar averiguando cuál es su significado o cuál es su sinónimo de esa palabra, el por qué lo están usando. Entonces, y ahí uno va sacando esas dudas, el no, si esto significa esto y lo otro. O sea, creo que de eso trata, ¿no? El leer un libro, que nosotros vayamos adquiriendo ese conocimiento, que nosotros vayamos absorbiendo todo lo bueno de lo que nos dice cada texto, de lo que nos indica cada libro. Cada autor nos quiere, nos nos hace entender o comprender, porque no todos los humanos comprendemos de la misma manera. Cada ser humano tiene una forma diferente de cómo piensa y cómo habla, o sea, de cómo se transmite, cómo puede llegar a comprender algo. O sea, yo comprendí de esa manera, cada uno comprendió diferente, pero yo creo que llegamos al mismo tema, el lenguaje, ¿verdad? Yo creo que no nos hemos no nos hemos apartado del tema, hemos abarcado eso, vuelvo y repito, el lenguaje abarca toda nuestra vida. Ya, ahora actualmente, como indiqué hace poco, nuestro entorno educativo, que es que estamos en la universidad. Entonces, eso es por ahora lo que yo puedo rescatar, chicos, a fomentarlos que sigamos leyendo, porque la lectura fomenta nuestros conocimientos, o sea, nos ayuda a que tengamos conocimientos eh, que ayuda a que después tengamos un pensamiento crítico, como dicen. O sea, un criterio formal ya, o sea, nosotros ya no vamos a hablar, cuando nos vuelvan a preguntar, ya no vamos a hablar ya erróneamente, sino que ya sabemos de una manera correcta cómo podemos expresarnos, cómo podemos hablar del tema, o sea, ya hablarlo formalmente, porque ya lo hemos venido estudiando, lo hemos venido practicando, porque creo que eso es el lenguaje, pues hay que seguirlo practicando, chicos, hay que seguir igual desarrollándolo aún más, ya, porque recuerden que va cambiando nuestra educación avanza, al igual que nuestra vida avanza, y al igual que el tiempo avanza, o sea, todo va a ir a la par, chicos. Es lo que yo pude rescatar de todo esto,